Perfecto, gracias Juan por la presentación. Primero que todo, bueno, agradecer a la Asociación Chilena Reconociendo Patrones por esta invitación y esta posibilidad de presentar un poco la investigación y difundir también lo que estamos haciendo. Muy agradecido por eso. Yo formo parte también de la Asociación Chilena de Reconocimiento de Patrones y como miembro y como socio, bueno, también los invito a formar parte a los que están aquí como invitados en esta presentación. Voy a proyectar. Ok. Entonces, el tema que les voy a presentar es sobre inteligencia artificial aplicado al mundo de la medicina. Cuáles son las aplicaciones, desafíos, riesgos. Una visión obviamente personalizada, puesto de acuerdo a lo que hemos estado desarrollando aquí con mi grupo de investigación o en la escuela en particular donde yo trabajo. Yo pertenezco a la Escuela de Ingeniería Civil Biomédica de la Universidad del Paraíso y como también me presentaron, pertenezco al Instituto Milenio de Ingeniería e Inteligencia Artificial para la Salud, AIGER. Un poco, bueno, yo vengo del mundo de la informática, soy ingeniero informático de formación, después desarrollé mis trabajos de tesis en lo que es redes neuronales artificiales, y de ahí, bueno, un poco con la vida me fue llevando a caer al mundo de la salud, y es así como hoy en día trabajo principalmente con datos asociados en el ámbito de salud, datos médicos, estamos hablando de imágenes, señales, datos en general. Y por eso un poco la temática que les voy a hablar. Eh, la inteligencia artificial, principalmente estamos hablando machine learning, deep learning, ese tipo de herramientas, siendo que obviamente también hay otras más y es un mundo muy rico, muy grande, muy amplio, pero también va a tener un foco un poquito sesgado hacia lo que yo estudio, investigo en esta área. Primero, inteligencia artificial. Ya, un poco me apoyo en los trabajos del el libro, más bien dicho, de Russell Norvig, de inteligencia artificial, un enfoque moderno, del libro de la editorial Pearson, en la cual la inteligencia artificial se refiere como el proceso de emular, simular la forma, el comportamiento humano a través de las máquinas. Uno lo que trata de hacer es que las máquinas piensen como humanos, piensen racionalmente, actúen como humanos o actúen racionalmente. Entonces uno trata de emular estos comportamientos, y digo emular porque un poco también es mi creencia de que una máquina, de mi punto de vista, no va a ser inteligente. Sí va a emular estos comportamientos inteligentes a través de estas características de pensar como humanos, racionar como humanos, actuar como humanos o actuar racionalmente. En ese sentido, uno trata de que estos computadores o las máquinas en general tengan ciertas capacidades. Entre esas está la capacidad de aprendizaje y de resolver problemas. La inteligencia artificial se cruza con otras áreas, en particular dentro de lo que es el mundo, la disciplina de inteligencia artificial, está Machine Learning, como un grupo de técnicas, herramientas asociadas principalmente a modelos que aprenden a partir de los datos a resolver una tarea en particular. Y dentro de este subconjunto se encuentra Deep Learning como una evolución de las redes neuronales con capacidad bueno, de aprendizaje profundo. Se cruza con la ciencia de datos, que tiene que ver con, es una de las principales herramientas que utiliza la ciencia de datos para resolver distintos problemas asociados con datos. Y me gusta esta gráfica que está aquí a la derecha, que muestra una visión más completa de lo que es la inteligencia artificial, donde uno busca que estas herramientas actúen, piensen, perciban, interactúen como humanos, resolviendo distintas tareas tales como responder, como tomar decisiones, aprendizaje de máquina, procesamiento del lenguaje natural y todo lo que es visión, y una gran cantidad de posibles tareas que uno puede utilizar estas herramientas y que en los últimos tiempos han sido muy exitosas, tales como, por ejemplo, todo lo que es lenguaje natural, reconocimiento de cara, sistemas expertos, sistemas recomendadores, traducción,
análisis de sentimientos, son algunas de las tantas tareas que uno resuelve como teniendo como en el corazón, en el motor de estas soluciones, las herramientas de inteligencia artificial. Algunas de las técnicas, vamos a hablar de familias de técnicas, están todas las que son los algoritmos genéticos, las metaheurísticas, eh, todo lo que es sistema de inferencias difusos, las redes neuronales, y en particular el aprendizaje profundo, los sistemas multiagente y machine learning, son conjuntos de herramientas y técnicas que uno puede utilizar con el fin de aplicarlo en lo que es la inteligencia artificial. Yéndonos ya un poco más adentro de lo que es el aprendizaje profundo, Deep Learning. Deep Learning en su historia nace ya por allá por el año 1980, en base a los trabajos de Fukushima, pero es recién en el año 2015 que empieza a tener un 2012 más o menos, entre 2012 y 2015, tiene un crecimiento explosivo. Y en particular destaco este trabajo que reúne un poco los desarrollos que se han hecho en el aprendizaje profundo, que fue publicado en la prestigiosa revista Nature. Trabajo desarrollado por Jan LeCun, Joshua Bengio y Geoffrey Hinton, que muestran las capacidades de estas redes neuronales para procesar y resolver una tarea que computacionalmente es muy difícil, que es interpretar, por ejemplo, lo que son imágenes a través de una técnica de red neuronal convolucional con capacidad de generar visión y una red recurrente para generar texto, y puede describir una imagen natural a través de estos textos. Por ejemplo, ahí hay una imagen, dice un grupo de personas comprando en el mercado exterior, existe mucha fruta en el stand de fruta. ¿Ya? Y ahí hay otros ejemplos que en el mismo artículo también se muestran, que en el artículo de Nature. ¿Ya? Un muy buen artículo que en gran medida resume lo que se ha estado desarrollando hasta ese tiempo, pero no solamente eso, sino que además le da un empuje ya a nivel de difusión, mostrando también estas potencialidades, y bueno, ellos muestran la capacidad de estas técnicas. Y rápidamente, estamos hablando que desde el 2012 hasta ahora, 2015 hasta ahora, en un periodo de 10 años, el crecimiento ha sido realmente explosivo e impresionante. Se ha generado una gran, podríamos decir, zoológico de técnicas, gran cantidad de técnicas en base a lo que es la red neuronal artificial, con distintas variantes, partiendo por, bueno, el perceptrón multicapa, pasando por las redes neuronales convolucionales, las redes recurrentes, y ha evolucionado fuertemente con muchas técnicas, cada una de las cuales muy interesantes, con ciertas potencialidades que la hacen atractivas para resolver problemas del más variado ámbito. Como les mencioné, el primer trabajo por allá por el año 79-80 apareció Neocognitron de Fukushima. De ahí nos saltamos al COVNET y al LeNet, que fueron desarrollados por Jan LeCun, y después, bueno, ahí en 2012 ya empezamos a generar distintas técnicas, pasando por AlexNet, la BGG, la ResNet, son algunas de las más famosas, Inception, entre otras, que va de la mano también con todo el desarrollo primero tecnológico de computacional, que tuvo también un crecimiento explosivo. Se introdujo las unidades de procesamiento gráfico, mayor capacidad de almacenamiento, mayor RAM, y también todo lo que es la recolección de datos, que permitió que estas técnicas pudiesen surgir y ser útil para resolver distintos problemas de la actualidad. Destaco otros trabajos también que son interesantes. Como les mencioné, se empezó a crear una especie de zoológico de herramientas, de técnicas de deep learning, gigantesco. Tratar de llevar la trazabilidad de todas las técnicas es bastante difícil porque va creciendo en forma exponencial. Pero ¿qué es lo que uno tiene que observar? ¿Cuál es la capacidad de desempeño que tiene? Que principalmente la principal tarea que buscan estas técnicas es tener un mejor desempeño predictivo, que es importante mencionar eso, pero además ver cuánto nos cuesta computacionalmente, es decir, cuántas operaciones o cuántos parámetros tiene estas redes. Y aquí en este gráfico de este artículo desarrollado por Bianco y colegas, que hace un análisis, un benchmarking de las principales técnicas de Deep Learning,
Muestran este gráfico a través de estos gráficos burbujas en el eje Y, lo que es el accuracy, entre más arriba significa que tiene mejor desempeño, y también hacia más a la derecha muestra que requiere más operaciones de punto flotante, pero también el tamaño de estas burbujas menciona la complejidad del modelo en cantidad de parámetros. ¿Ya? Y ahí uno puede visualizar uno u otro modelo dependiendo a los requerimientos que uno tenga y la capacidad de cómputo que uno pueda tener. ¿Ya? Y bueno, también aquí otros gráficos donde comparan la capacidad de los modelos, tanto en cantidad de parámetros, incluso con escalas logarítmicas, bueno, que ha crecido mucho la cantidad de parámetros, como también la capacidad de tener un buen desempeño. Ahora bien, ahora me pongo un salto, voy a lo que es la aplicación de la inteligencia artificial en la medicina, por qué ha sido importante esta herramienta, cómo se ha introducido en el mundo de la medicina, incluso siendo un poquito más amplio en el mundo de la salud. Pero un poquito de historia, también es bueno saber un poco de historia al respecto. Uno de los primeros modelos que se crean de inteligencia artificial para lo que es el mundo de salud, este sistema experto MySyn, desarrollado en el año 70 por Edward Short Life de la Universidad de Stanford, que lo que trataba principalmente es diagnosticar enfermedades infecciosas de la sangre, y a través de trabajo con expertos que generaron 500 reglas, y esa base de conocimiento se utilizó para crear este sistema de expertos de reglas de tipo sí entonces, y tenía un desempeño aceptable en su época, pero no era suficiente para usarlo como herramienta de diagnóstico, pero era que hablaba del 65% de accuracy. Em, en ese sentido, aquí muestra un ejemplo, por ejemplo, de si una infección requiere una terapia meningitis y el paciente tiene evidencia de lesiones en la piel y infección en el tejido blando, etcétera, entonces posiblemente tenga estafilococo o estreptococo. Y eso es más o menos lo que salía del modelo. Ya, eso en el año 70. El problema de ese modelo es que no, bueno, la accuracy era bajo, y por otro lado no se podía adaptar, puesto que cada vez que existía, bueno, nuevas reglas había que introducirlas, había que actualizarlo, y era realmente mucho trabajo, ¿no?, profesional que había que hacer detrás para poder tener este sistema andando. Pero de aquí nos pegamos un salto ya más a años más recientes, estoy hablando del año 2019. Todo esto es en los últimos años, 2018, 2019, 2020, que empieza a extenderse lo que es Deep Learning al mundo médico. Se utiliza principalmente para, en base a imágenes médicas, detectar algunas anomalías. Por ejemplo, este es un trabajo publicado en Nature también de medicina, en la cual trata de detectar cáncer de pulmón en base a la imagen de pulmón. Construyen redes neuronales que detectan regiones de interés, como también conocido como ROI, y trata de establecer hallazgos que permiten identificar posibles anomalías que podrían ser riesgos de cáncer. Esto va de la mano también con la necesidad de generar una base de datos. Permítanme un poquito que aquí esta imagen no debería estar. Ahí está. Ahí está. Disculpen. Eso. Y en este artículo también muy interesante de la Journal of Medical Imaging, que se llama Deep Lesion, los autores recolectan 17.000 imágenes, las cuales además le hacen una detección, una segmentación de distintos hallazgos y lesiones en distintos tejidos de la parte abdominal, hallazgos que se encuentran en el hueso, abdomen, hígado, pulmón, riñón, etcétera, y que permite con esto desarrollar técnicas para lo que es el aprendizaje profundo, que una de las grandes dificultades que obviamente tienen estas técnicas es disponer de grandes volúmenes de datos. ¿Ya? Y una de las técnicas que desarrolla es también en base a lo que es detección de regiones de interés. Para eso utiliza una capa convolucional que extrae características, después
una capa de detección de regiones, detecta posibles cajitas de interés y después con un proceso de clasificación determina cuáles realmente son posibles lesiones en los distintos tejidos. Y una de las cosas interesantes que encuentro en este artículo es que hace el estudio para los distintos tipos de tejidos que uno tiene en el cuerpo y detectan que, por ejemplo, mientras el hígado puede ser, entre comillas, más fácil, porque tiene mejor desempeño, el hueso es bastante difícil de detectar lesiones, que tiene mucho más bajo desempeño. ¿Ya? Entonces eso empieza a decir que, ok, estas redes de aprendizaje profundo no siempre tienen un buen comportamiento y va a depender mucho del tipo de datos que se ponga y dónde uno quiera detectar eh, el objeto de interés, en este caso la lesión. Yendo más allá, también empieza a la vez a discutirse a nivel de la asociación, en caso particular de la Food Drugs and Administration, que es la FDA, que es un organismo de Estados Unidos que principalmente valida lo que los distintos, entre otras cosas los fármacos, pero además todo lo que son los dispositivos, que son dispositivos médicos que son certificados o son aprobados por esta institución para ser usados en humanos. Entonces, en general, ellos proveen todo lo que es la regulación y por lo tanto, para poder uno aplicarlo en humanos, tiene que pasar esta certificación y poder de esa forma utilizar estas herramientas como si fuese un fármaco, como si fuese un dispositivo médico. Y en particular, ellos, en el más o menos el año 2021, de hecho, eh, este documento, eh, ellos identifican a la inteligencia artificial y a las máquinas de aprendizaje que están embebidos dentro de los software como un dispositivo médico. ¿Ya? Y eso es interesante porque estamos hablando que estos algoritmos, estas técnicas dentro de un software son dispositivos médicos. Y bueno, desde la fecha, estamos hablando de 2018, en adelante más o menos, la FDA empieza a reconocer y a certificar varias técnicas en base a inteligencia artificial para su uso médico y tienen que pasar obviamente una serie de criterios para poder alcanzar esa calidad. Por ejemplo, para detectar lo que es infarto cerebrovascular o para detectar fracturas de muñeca o lo que es el problema en la retinopatía. Y estas técnicas, herramientas ya han sido aprobadas por la FDA. De hecho, hay un muy buen artículo que los invito a revisar por ahí por el año 2021, si mal no recuerdo. 2020 parece que era, 2020-2021, que este trabajo de Benjamin y colegas que hacen un review de todas las técnicas que han sido aprobadas por la FDA, la mayoría con fines diagnósticos, es decir, para detectar una posible patología, muy pocos para lo que es monitoreo o posibles tratamientos. Más aún, interesante también observar que la mayoría se concentra en el mundo de la radiología, casi el 50%, algunos menos en cardiología, medicina interna u otras en otros ámbitos. ¿Ya? Entonces, invito a que revisen cómo estas técnicas han ido evolucionando y están siendo hoy en día utilizadas con el fin del diagnóstico médico. Y algunas aplicaciones, ¿ya? ¿Cuáles aplicaciones uno puede ver de esta inteligencia artificial en medicina? Y aquí voy a hablar de algunos trabajos propios que nosotros hemos estado haciendo, tanto con datos que hemos recolectado, capturado en nuestro contexto nacional, en Chile, en hospitales locales, como también técnicas que hemos ido desarrollando, pero usando información o datos que están a nivel público y que uno puede descargar y puede utilizar para la construcción de estas herramientas. Por ejemplo, en este estudio que nosotros hacemos acá, que se publicó en Applied Science, lo que tratamos de hacer es evaluar la calidad de la imagen. Es decir, tenemos una imagen de resonancia magnética,
y queremos ver si esta imagen cumple con el nivel de calidad que requiere un médico para que pueda ser utilizada con fines diagnósticos. ¿Cuál es el problema que hay detrás? Que generalmente cuando se hacen calibraciones, reparaciones, mantenciones de un equipo médico, en este caso un resonador, se usan fantomas. Un fantoma, en este caso, que se utiliza en un resonador es una botella de agua y se ve si logra adquirir bien la botella de agua. Una botella de agua con respecto a un humano es muy diferente. Entonces la pregunta es si la calidad de imagen que se genera en el humano es de buena calidad o no. Entonces, y en ese sentido los médicos no necesitan una imagen espectacular en el sentido que uno pueda ver todas las estructuras tal vez de los tejidos, sino que es focalizarse si le entrega información suficiente como para poder hacer el diagnóstico. Entonces la idea es, en base a las imágenes y a través de extracción de varias características de que uno obtiene a través de procesamiento de imágenes, si uno es capaz de esa forma determinar si el médico encuentra que esta imagen es de buena o mala calidad. Interesante entre los resultados que tuvimos que además existe discrepancia o diferencia, más bien dicho, entre los médicos para decir si una imagen es buena o no. Entonces, primero tuvimos que crear un indicador que es el promedio de la evaluación de los médicos, el WMOS, para determinar si la imagen es buena o no. Y después de eso, nosotros con ese indicador construimos una técnica de Machine Learning que en base a las evaluaciones que se hacen de, de estos indicadores, determinar si la imagen tiene buena o mala calidad. Ya, y logramos desempeños un poquito dispares, pero sobre el 70% para esta tarea que es bastante compleja de emular lo que es la percepción del médico. Otro trabajo que hicimos en este caso, en base a imágenes recolectadas de distintos repositorios de Internet, es que también nosotros podíamos construir una técnica en base de Deep Learning que permite detectar los tipos de células blancas de la sangre. Y dependiendo del tipo, importante, bueno, a través de estas imágenes de microscopía, detectar si, por ejemplo, son mononucleares, polimorfonucleares, y de ahí determinar si son linfocitos, monocitos, neutrófilos o eosinófilos. Y para eso, un poco apoyar la labor del tecnólogo médico en tratar de identificar y reportar a qué tipo de células blancas se tienen en estas imágenes y hacer, bueno, y esto permite, entre otras cosas, determinar posibles patologías que pueda tener la persona. Ya, en esta herramienta también nosotros usamos Deep Learning, un modelo en particular de convolucional que se llama EfficientNet, que tiene la siguiente característica que hace convoluciones tanto en forma espacial en la imagen, pero también en profundidad. ¿Ya? Y eso permitía que la técnica fuese más eficiente, se pudiese además tener una estructura más básica, más simple, que permite esta estructura poder utilizarla, por ejemplo, en forma más local en el microscopio y de esa forma apoyar rápidamente esta detección de distintos tipos de células. Lográbamos desempeños por sobre el 99%. Sin embargo, bueno, existen algunos desafíos, riesgos que hay que tener en consideración en la aplicación de la inteligencia artificial en la medicina, que voy a hablar de algunos. Existen muchos desafíos y, bueno, muchos riesgos asociados. Vamos a mencionar. Lo primero que hay que tener cuidado es que las imágenes naturales que uno generalmente utiliza para entrenar a redes neuronales y que tienen muy buen desempeño, se alejan y no es lo mismo que trabajar con imágenes médicas.
Primero, las imágenes naturales generalmente en internet uno puede descargar y están anotadas, etiquetadas, existe texto, es fácilmente reconocible, hay mucho contraste eh, y permite detectar objetos que claramente son más fáciles de identificar por el contraste del fondo. A diferencia de estas imágenes, estas estructuras médicas por un lado son de, bueno, blanco y negro, o sea, que escala de grises, eh, que tienen estructuras que son muy similares, similares, pero a la vez existe mucha variabilidad entre las personas. Esta variabilidad es difícil de capturar y además siendo lo más difícil. eh, Existen muy pocas anotaciones y etiquetamientos y labeling que permita poder entrenar estos modelos. Las redes neuronales, en particular Deep Learning, son cajas negras. ¿Qué quiere decir que sean cajas negras? Son muy difíciles de entender cómo están haciendo el procesamiento. Es más de tomar una decisión médica en base a apoyándonos en estas herramientas, pero no sabemos por qué dice que es de una clase A o una clase B, si una persona está sana o está enferma, o tiene una patología o tiene otra. Y de esa forma poder informar al paciente las razones de por qué se cree que tiene cierta patología no es factible y lo que hace que el médico en particular no pueda confiar en esta herramienta, puesto que tampoco se le entrega la razón de cómo se está tomando la decisión. Entonces hay que trabajar en el mecanismo de introducirle, de abrir esta caja negra y entregarle interpretabilidad y transparencia a estos modelos, con el fin de poder entregar información tanto al paciente como al médico para sus diagnósticos. De hecho, de ahí nace todo un mundo en lo que es la inteligencia artificial explicable. Y hay distintos mecanismos que uno puede introducir esta explicabilidad a los modelos de caja negra, sabiendo que los modelos Machine Learning en sí son difíciles de interpretar, pero hay algunos modelos que son un poco más interpretables, pero tienen muy bajo desempeño, versus que un Deep Learning que tiene muy buen desempeño, pero son muy poco interpretables. Entonces, de alguna forma, tenemos que trabajar con esto para poder identificar cuáles son los features que es más relevantes o las variables de entrada más relevantes, dónde está la patología, mecanismos de visualización de cómo se hace el mapeo, esta técnica, eh, cuáles son las reglas que uno puede conseguir que permita de alguna forma explicar las relaciones que existen y de esa forma el diagnóstico. La justicia, tenemos que hacer herramientas de inteligencia artificial que sean confiables. Y la confiabilidad no se basa solamente en el desempeño, que es lo generalmente que buscan estas técnicas. Las técnicas de e-learning lo que buscan principalmente es lograr un muy buen desempeño, pero eso no implica que sean herramientas confiables. De hecho, ya vimos uno de los problemas, o sea, tiene que ser de alguna forma transparente, es decir, tenemos nosotros que de alguna forma interpretar los resultados. ¿Por qué? Porque aquí el dato estamos hablando de personas humanas. Estamos hablando de la salud de las personas, la vida y la muerte de una persona. Entonces tenemos que de alguna forma entregar, justificar nuestra decisión, que sean justos. Y esto es uno de los grandes problemas que está existiendo hoy en día en las técnicas de Deep Learning. Me explico. Las técnicas basadas en Machine Learning, en particular Deep Learning, se basan en conjuntos de datos. Y en los conjuntos de datos, para poder aprender, hay que disponer de estos datos. Estos datos generalmente son recolectados y están almacenados principalmente con personas del fenotipo de Europa, de Estados Unidos, del Asia, pero no de América Latina. Entonces vamos a empezar a creer en la decisión de lo que toma una técnica de inteligencia artificial que nosotros importamos de los países del norte para tomar una decisión respecto al diagnóstico de una persona en un contexto latinoamericano donde nuestro fenotipo es diferente, ¿ya? Y por lo tanto, ¿cómo vamos a confiar en estas técnicas si las bases de datos están cejadas?
Y no solamente estamos hablando de espacialmente, sino que también hay sesgos de otras índoles, como por ejemplo el género, o incluso de edad, ¿ya? Entonces, las bases de datos en sí, que son bases de datos construidas por el hombre, van a tener ciertos sesgos. Y esos sesgos los va a aprender la máquina de aprendizaje. Entonces, si no intervenimos de alguna forma el mecanismo de aprendizaje o el mecanismo de generar la base de datos, estos modelos van a aprender lo que está en los datos y no lo que queremos o necesitamos que aprendan. Entonces necesitamos un mecanismo de detectar cada vez que hay una subrepresentatividad de alguna etnia, de algún género o de algún rango etario. Por otro lado, no podemos desconocer que existe mucho conocimiento que ya ha sido generado por distintas disciplinas, usando distintas herramientas, entre esas algunas herramientas estadísticas, que ya existen este conocimiento que uno lo puede modelar, por ejemplo, a través de grafos. ¿Cómo introduzco yo toda esta información en los modelos de Machine Learning y Deep Learning de manera tal de que no solamente aprenda a partir de los datos que se disponen, sino además le introduzco conocimiento para que de esa forma considere la información relevante de lo que ya se sabe, ¿ya? Aquí en particular muestro uno de los trabajos que hemos estado desarrollando en el ámbito de la bioinformática, donde nosotros utilizamos estos grafos, estas redes de interacción de proteínas, PPI, y introducimos ese conocimiento para sesgar en la búsqueda de los modelos de árboles de decisión, de manera tal de que se focalice principalmente a aquellos genes que son más representativos y que ya se sabe que impactan más en el target, en lo que podría ser en este caso una posible patología, como es eh, la válvula estenosis calcificada de la aorta, que es donde se aplicó esto, y de esa forma detectar si, bueno, si es bicúspide, tricúspide, que es más o menos lo que se hizo en este trabajo. Otro problema, no menor, otro desafío. ¿Quién es el responsable? ¿Cómo generar el accountability? ¿Ya? Por ejemplo, nosotros empezamos a introducir la inteligencia artificial en distintos ámbitos, como por ejemplo la conducción automática, por ejemplo los robots que hacen cirugía. Pero si ocurre un error, si ocurre un problema y en particular esto conduce a la muerte de alguien, como este accidente de este auto autónomo, ¿quién es el culpable? ¿El auto? ¿El auto puede ser responsable de, de lo que es en este caso el accidente? ¿El programador de la inteligencia artificial? ¿Será la base de datos? ¿Será el dueño de la compañía? ¿El pasajero? Entonces, son temas que empiezan a aparecer y desafíos que hay que empezar a resolver. Según mi postura, el responsable siempre tiene que ser un humano, no puede ser una máquina. Y por lo tanto, ¿cómo en este caso se distribuyen las responsabilidades en las personas involucradas en lo que es el accidente? Ya también lo mencionamos, el bias algorítmico o el sesgo que se produce en las técnicas, producto principalmente de los datos. Las técnicas de inteligencia artificial aprenden a partir de los datos, pero los datos están construidos por el hombre, por los seres humanos, por las distintas formas de recolectar. Y estos datos están sesgados. Estos datos están subrepresentando o no están representando, como ya mencionamos, ciertas etnias, ciertos géneros, ciertas edades, ciertos niveles socioeconómicos, y por lo tanto va a generar inteligencia artificial que podría ser discriminadora, sexista y o racista. Y hay algunos ejemplos muy desafortunados que nos hacen pensar que tenemos que tener cuidado con estas herramientas. Volviendo un poquito al mundo médico, en una revisión sistemática que nosotros realizamos sobre, caso particular, de cómo se utilizan las máquinas de aprendizaje para predecir complicaciones en el embarazo, donde una gran cantidad de artículos, alrededor de 30 artículos que logramos recolectar, donde aplicaban distintas herramientas
y mostrando muy buen desempeño para detectar complicaciones en el embarazo, como tales como preeclampsia o, por ejemplo, cesárea u otros problemas. Uno de los aspectos interesantes que logramos observar después de haber estudiado todos estos trabajos es que ninguno de ellos logró atravesar la frontera de la academia. O sea, muy buenos trabajos con muy buenos desempeños, pero que fuesen usados en la práctica y de esa forma sea de gran utilidad para mejorar la salud de los pacientes, todavía la brecha es enorme. Sin embargo, tiene mucho potencial de poder apoyar lo que es el diagnóstico, reducir el trabajo de los médicos en el sentido de la carga de trabajo, de ayudar con una especie de ir priorizando algunos elementos, reducir los costos asociados con la salud y, y por otro lado, hacer más objetivas las decisiones, apoyar lo que sea más objetivas las decisiones. En esta imagen, que es bien interesante, que les muestro acá, bueno, me tocó viajar en un avión, si mal no recuerdo, en Ecuador, y justo estaba viendo la revista y me encontré con esta interesante imagen de Bonil, donde sale en este caso un dron que va a hacer una operación. Y dice, sí, soy el doctor. ¿Por qué? ¿Ya? Un tema también no menor que empieza a ocurrir es el miedo también, bueno, un poco a la tecnología, pero lo otro al reemplazo. O sea, ¿realmente la tecnología va a reemplazar al humano? ¿En qué sentido? ¿Será realmente reemplazable? En particular yo creo que no. Yo creo que la decisión última siempre, siempre la va a tener un humano. Principalmente por el tema contabilidad. Y por lo tanto, estas herramientas debiesen ser siempre de apoyo. Em, Espera un poquito. Ahí está. Eh, Eso sería mi presentación, Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Rodrigo. Excelente presentación, muy clara. Eh, bueno, aquí tengo Gracias. algunas preguntas que me hacen muchas preguntas acá que eh, una, la primera es por cuando muestras tú las diferentes aplicaciones que tiene en medicina. Cristóbal Heredia me pregunta por qué no hay tantos en el área de monitoreo. ¿Cuál es la dificultad que tú crees o que ves? ¿Por qué la gente no ha dirigido o se ha enfocado en ese tipo de problemas en particular? Interesante la pregunta, muy buena pregunta y la agradezco. A ver, primero, las técnicas de Deep Learning en particular, una de las gracias que tiene es que son muy potentes en procesamiento de imágenes. ¿Ya? Por eso ha tenido mucho éxito en lo que es el apoyo de detección de posibles anomalías, hallazgos, lesiones en base a imágenes. Y eso es muy atractivo porque es un dato difícil de procesar. Pero, sin embargo, yendo un poco al monitoreo, el monitoreo, que también es interesante, tiene la siguiente dificultad. Tiene la dificultad de que estamos hablando de, primero, de múltiples fuentes de datos asociadas a una patología o un individuo. Estamos hablando que posiblemente vamos a tener señales, vamos a tener distintos parámetros, posiblemente texto. Entonces empieza a conjugar distintas variables que uno tiene que procesar y de alguna forma reunir en forma dinámica. Es decir, que en el tiempo para detectar posiblemente un evento que va a ocurrir dentro de muchos. Entonces, la complejidad va en cómo yo logro generar muestras representativas y preprocesar toda esta información para detectar estos eventos que se podrían ser de interés. Y eso hace que sea un poco difícil. Ahora, sí hay ejemplos, yo aquí no los tengo, y hay muchos ejemplos también, incluso en el contexto nacional. Hay trabajos que se están desarrollando para el monitoreo de personas de tercera edad, todo lo que es, por ejemplo, uno de los trabajos que nosotros desarrollamos, que es la telerehabilitación cardíaca, en particular con la Fundación Kaplan, donde en particular en nuestro contexto nacional, en nuestro país estamos muy acostumbrados en que, ok, tiene una enfermedad, se cura la persona o se hace un tratamiento y después se le envía a la casa, pero la pregunta es, esto de sanarse no es que uno se sane, sino que hay que tener
hay que ver después cómo va progresando. Entonces necesitamos monitorear a las personas. Tengo un trabajo también con embarazadas también, de ver cómo es su proceso durante el embarazo. Y esas son las grandes dificultades que nos hemos encontrado nosotros, acorde a este tipo de técnicas aplicado a esas tareas. Ahora, el mundo, ahí hay mucho por hacer, y ahí realmente los invito a que desarrollen, busquen ejemplos que podrían ser interesantes, donde necesitamos monitorear a personas con algún tipo de patología o algún tipo eh, de enfermedad que pueda tener, que necesitamos de alguna forma tenerlo monitoreado para poder acudir en forma oportuna en su tratamiento. Gracias, Rodrigo. Bueno, Sergio Velostina hace como dos preguntas juntas. No sé si dice, ¿hay Sí. aplicaciones de inteligencia artificial triage, por ejemplo, para aconsejar a un paciente si debe recurrir a urgencia o a un cierto especialista? Y agrego la segunda pregunta porque sobre lo mismo, o sea, ¿hay algún potencial o qué dificultades hay a nivel nacional, regional, para incrementar este impacto de la inteligencia artificial en estas aplicaciones? Y de hecho, agrego yo también que en general uno desarrolla en laboratorio, aquí en Chile, aplicaciones, por ejemplo, en el caso de de un proyecto que participé de embarazo, también estoy Mm. trabajando en un deterioro cognitivo y uno ve que al final, cuando uno construye los modelos, funcionan relativamente bien, pero no hay una aceptación. Entonces, en general, ¿cuáles son esas? O sea, ¿hay un potencial en nuestro país para poder hacerlo o hay dificultades? ¿Cuál es ese marco que no nos permite avanzar en este tipo de cosas? Porque serían muy beneficiosas para nuestro país, ¿no? Sí, bueno, nuevamente muy interesante la pregunta. Son preguntas complejas. Yo creo que y es bueno que nos planteemos estas preguntas, porque son preguntas que hoy en día tenemos que enfrentarlas, con más aún que cada vez más se hace más normal la inteligencia artificial, pero es una tecnología, eh, tiene años, pero podríamos decir que es nueva, porque recientemente se ha estado insertando en la comunidad, en la sociedad y en lo que viene, lo que está llegando. Primero, a la primera pregunta del triage, sí, la verdad es que hay trabajos asociados a eso. En particular, una de las cosas que ayuda mucho, mucho, mucho al desarrollo de la inteligencia artificial es que exista datos. Si hay datos, nosotros podemos desarrollar técnicas. Y una de las cosas que hubo un cambio de paradigma. Antiguamente, los científicos generaban datos y los datos son míos y me los guardo para mí y nadie más. Publico como 100 papers con los datos, pero nadie vio mis datos. Al final, la investigación no es reproducible, y más aún, entre comillas, egoísmo no hace posible que otros puedan desarrollar distintas alternativas. Afortunadamente, empezaron a aparecer distintos repositorios y formas de dejar libre datos. Hay una base de datos muy interesante de un hospital de Estados Unidos, Boston parece que era, habría que chequear, que liberó una base de datos interesante, más de 10.000 pacientes que hacen todo este esquema de triage. Entonces uno puede desarrollar técnicas de machine learning que permita ver priorizar el nivel de gravedad de un paciente. ¿Y para qué puede servir eso? Bueno, podemos generar una descarga enorme al sistema hospitalario, especialmente de urgencias, donde muchas personas creen que es tan grave, pero en realidad no es tan grave. Y más aún, si vale, vamos a decir, oye, si usted no es tan grave, va a estar esperando 10 horas ya para que lo atienda. ¿Lo vamos a atender? Sí, pero la prioridad nuestra es muy baja. En cambio, que urgente, que a veces no es necesario que pase por una inteligencia artificial, bueno, va a ir. Entonces, podría permitir eso. Pero sin embargo, y hay que tener mucho cuidado con eso, una persona podría estar grave, ya, en este sistema de triage con inteligencia artificial. Pongamos que el algoritmo es muy bueno, 99% de desempeño, 1% se equivoca, es decir, que uno de cada 100 se va a equivocar. Es un número muy alto equivocarse en el mundo de salud. Entonces le va a decir, no vaya para el hospital, quédese en la casa, y después al otro día aparece muerto. ¿Ya? Entonces, ojo, hay que tener cuidado, porque el humano siempre tiene que, de alguna forma, tomar esta decisión final, o hay que hacer una validación. ¿Cuál es la gran dificultad que tenemos de introducción de estas técnicas?
en el país en particular es la confianza, la confiar en estas técnicas. El médico va a tomar una decisión de vida o muerte o una decisión de salud, y si no tiene toda la información de las relaciones, de cómo se generan, ¿cómo va a confiar en una técnica que tiene muy buen desempeño, pero que al final no sabe qué está haciendo? Vuelvo al ejemplo del 99%. Significa que uno de cada 100 se va a estar equivocando, ¿ya? Y eso tiene consecuencias posiblemente legales, otras responsabilidades. O sea, ¿qué le voy a decir después a un abogado? Se murió el paciente porque la inteligencia, el deep learning me dijo que no estaba enfermo y en realidad sí estaba. Entonces, ¿cómo construye una técnica que realmente entregue un apoyo, pero en ningún caso reemplace al médico? Entonces, estas técnicas tienen que co-crearse con la ayuda, con la participación del profesional de salud. Y eso es una de las cosas que un poco fallamos en este proceso, porque generalmente estamos acostumbrados, como ingenieros tal vez, en bajar estos datos, construir una técnica y después ir a mostrar el resultado. Pero en el proceso, tal vez debimos haber tenido más en consideración otros parámetros que son más relevantes que el desempeño, ¿ya? Y a veces pagar el costo de usar técnicas potencialmente más simples o utilizar la técnica con otra visión, con otra mirada, ¿ya? No ir directamente a decir si estás enfermo o sano, sino decir, miren, tiene posiblemente estos síntomas que contribuyen a que tenga un riesgo mayor, ¿ya? Y por ahí tiene que ir el trabajo. Es un trabajo, y lo otro que también mencionaste es que no hay un marco, que sea la regulación, el marco, como está todo esto nuevo, falta un marco regulatorio. Sí, Faltan estándares, certificaciones, y en eso también estamos al debe. sí. Sí, dentro de ese mismo contexto, quizás los sistemas deberían, en estas primeras etapas, ser más de apoyo a la decisión y no concentrados tanto en la cura, sí, porque aquí la cura Mm. sí. Y justo Cristóbal Heredia me vuelve a preguntar por qué no usar métodos de clasificación que sean interpretables. Yo sé que tú comentaste en la charla de que los métodos interpretables son más bajos en la cura, sí, pero ¿cómo tú ves el uso de estas metodologías interpretables para la medicina de hoy? Porque desgraciadamente se ha descartado mucho por el tema del deep learning, pero ¿tú ves un futuro para estos sistemas interpretables? ¿Ves que hay avances suficientes para la medicina? Eh, bueno, yo soy optimista. Yo creo que por ahí va el camino. Yo creo que hay que trabajar estas técnicas de deep learning en particular, o todas las técnicas de machine learning, de alguna forma construirle una capa interpretable. O sea, ok, son cajas negras, pero si, así como se hacía en su tiempo con los sistemas de control, que uno le ponía una señal de entrada y veía que salía generada, y ponía otra señal de entrada y veía que salía generada, y De trataba de modelar. modelar y identificar el sistema. Uno también puede jugar con estos modelitos y de alguna forma tratar de ver cuáles son las reglas, las relaciones que se están generando, y otra cosa no menor, generar toda una teoría que nos permita mayor tranquilidad respecto a algunas propiedades que puedan tener. Y eso va a permitir que en el futuro uno cada vez más empiece a confiar en estas técnicas, no solamente el ingeniero, sino, más importante, el médico. Ujú. Mm. También, bueno, Sergio vuelve a preguntar ¿qué nivel de aceptación tú ves a nivel de los médicos? Porque ya comentamos que existen, pero ¿ves algún tipo de resistencia? Un poco, tú al final comentabas que el médico también se ve como que lo pueden reemplazar, pero ¿cómo lo ves tú en la realidad chilena? Interesante la pregunta. Mira, lo primero que yo veo es que hay un tema de educación, ¿ya? Yo creo que de alguna forma la inteligencia artificial se está empezando a volver como una especie de asignatura, podríamos decir, casi obligatoria en distintas disciplinas. ¿En qué sentido? Ok, vas a ser experto en inteligencia artificial, pero tienes que estar consciente de cuáles son las capacidades y las limitaciones. Es una tecnología y un dispositivo médico. Por Ujú. lo tanto, es una herramienta más de la que puedes disponer. Tú vas a comprar un equipo médico, se va a comprar un equipo médico, ¿ya?
Hablemos de un resonador. Posiblemente venga con un software. Este software posiblemente va a llegar con inteligencia artificial. Y si uno no conoce las limitaciones, podría cometer errores. Ya, en ese sentido, primero es educación. Ya, educar en todo sentido, que sea tanto al ingeniero con medicina como al médico con inteligencia artificial. ¿Ya? Eso es lo primero. Y después está en la modalidad cómo se puede usar esta inteligencia artificial. ¿Ya? No todas las modalidades van a ser más útiles. Por ejemplo, uno de los trabajos impresionantes con todo esto de la pandemia, es que se desarrollan muchas herramientas de inteligencia artificial para la detección de COVID, a partir de las imágenes radiológicas. Y aparentemente, y puede que me equivoque, pero un porcentaje muy bajo, tal vez del 1%, tienen realmente impacto médico. ¿Ya? La mayoría fueron buenos ejercicios académicos. Entonces todavía hay una brecha por ahí por cumplir. ¿Ya? En eso un poco va asociado todo, que sea cómo conozco yo la tecnología, si la utilizo o no, qué tanto necesito saber y qué tanto la podemos desarrollar. Pero por otro lado nos da grandes oportunidades. O sea, nosotros como país podemos entrar en el mundo de la fabricación de inteligencia artificial como dispositivo médico en salud. Es No que estamos atrasados. dentro de ese mismo contexto, César lo estudió y pregunta si el sistema chileno está preparado para incorporar estos mecanismos de Machine Learning. Eh, ¿Qué barreras, no sé si dentro de lo que tú conoces, hay en comparación de otros países que están desarrollados y que la están utilizando? Tenemos una gran ventaja. Una de las ventajas que tenemos es que los latinos viven en gran medida en Sudamérica y Centroamérica. Entonces tenemos un grupo de personas que necesitan eh, apoyo médico, inteligencia, y en particular con inteligencia artificial. Entonces, y esa gente obviamente está esparcida en todo el mundo, pero es menor porcentaje. Entonces tenemos que trabajar con desarrollos de tecnología ad hoc a nuestra gente, primero que nada. Segundo, tenemos gente inteligente. O sea, hay mucha gente inteligente en estos países. Hay que entregarle educación, obviamente, hay que desarrollarlo. Realmente impresionante los desarrollos que se hacen. Tal vez todavía en forma aislada, pero entre más se generen, más potencial hay en que desarrollemos tecnología cada vez más fuerte en esta región del mundo. Yo creo que juntando esas dos cosas nos da la posibilidad de desarrollar esta fábrica de inteligencia artificial y por otro lado, algo no menor, los abogados tienen que aprender inteligencia artificial. O sea, tiene que haber un marco regulatorio, tienen que haber ciertos sistemas, estándares, certificaciones, etcétera. Ya no podemos dejarlo de forma libre. Pero dentro de ese contexto a nivel nacional, ¿tú crees que en el corto plazo podremos llegar a tener máquinas corriendo para poder construir estos sistemas en Chile y que sean aceptados, obviamente? Eh, yo creo que ya hay corriendo. Lamento, pero no he estudiado todo lo que existe en ese contexto, pero yo creo que ya hay tecnologías que se están desarrollando en Chile que ya están en uso. Ya, pero tendría que indagar un poquito más. Yo creo que por lo menos deben haber 2 o 3 buenos ejemplos a nivel nacional. ¿Ya? En particular, podemos hablar, nosotros estamos desarrollando un sistema de apoyo a lo que es detección de cáncer en mamografía con el Servicio de Salud Metropolitano Sur, usando Deep Learning, trabajando y co-creando con este caso con los radiólogos de dicha institución. Y es un proyecto FONDEF y obviamente esperamos que ojalá resulte. Si uno visualiza los proyectos FONDEF que hay en estas líneas de salud, son interesantes, es un número no menor. Eh, en ese sentido, yo confío en que algunos de estos proyectos van a lograr escalarse en corto plazo. ¿Ya? Así espero y ojalá que sea.
si no el de uno, el de algunos, pero en cualquiera que salga nos ayuda a nosotros como país, como región a crecer. Entonces yo creo que hay algunos buenos ejemplos a nivel nacional y hay varios que se están incubando. Ya. Bueno, hay varias preguntas más, pero en general están relacionadas a lo mismo. Yo creo que en honor al tiempo también, yo creo que lo único que dejaría como comentario que dejó Sergio es que dice que en Star Trek siempre hay un doctor humano, excepto en Voyager. O sea, me imagino que lo que está indicando es que a pesar de toda la tecnología que pueda llegar y llegará en el futuro, siempre es el ser humano el que toma la decisión, el que tiene esa capacidad quizás. No sé si Mm, algo que quisieras acotar al respecto. estoy totalmente de acuerdo. Posiblemente el humano ni siquiera tome un bisturí después, posiblemente no tome ninguna medición, como un holte que a veces uno le pone o algo, o un golpeteo en la rodilla, posiblemente no haga nada de eso, pero sí va a tomar la decisión final de apretar el botoncito y decir, hágase este tratamiento. Ya, yo creo que efectivamente ese conocimiento, porque el humano tiene algo que yo creo que no va a ser reemplazado nunca por por el robot, que tiene que ver principalmente con la intuición. ¿Ya? Y esa intuición, que está basada obviamente en muchas variables, parámetros que están más allá de los datos, les permite tomar una decisión más sabia que lo que puede hacer una máquina. Ujú. Bueno, Rodrigo, muchas gracias. Excelente, bueno, te vuelvo a indicar, excelente presentación, muy clara. No sé si alguien quiere hacer una última consulta y si no, terminaríamos la presentación. Bueno, Muchas gracias. Yo dejo mi correo en el chat por si alguien más quiere después hacerme sí, preguntas muchas gracias. individual. Bueno, muy agradecidos por, bueno, un viernes, terminando el mes incluso, estén aquí escuchándome y bueno, agradezco nuevamente esta invitación y esta oportunidad de un poco difundir los trabajos que estamos haciendo. Siempre un gusto colaborar con ustedes. Muchas gracias, Rodrigo. También en nombre de la Asociación Chilena de Reconocimiento de Patrones, agradecer la asistencia, que hayan venido y nos vemos en la próxima presentación de la asociación. Que tengan un buen fin de semana y Rodrigo, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias, Juan, y gracias a todos. Gracias. Nos vemos.